Grande es Jehová, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y proclame tu poder. Se hablará de tu gloria maravillosa. Siempre hablaremos de tus milagros. Siempre se recordará tu asombroso poder. Y desde Sión proclamamos tu grandeza. Eternamente y para siempre. Una iglesia, vamos a ir a la Biblia. Así que he estado hablando acerca de algo que se llama ¿qué voz estás escuchando? Me preocupa, la gente escucha muchas voces. Y esta es casi que una palabra, más que quisiera darla, fue como que Dios me impulsó a darla. Habla acerca de qué voz está escuchando las personas. Y hablé que en la Biblia hay 7 voces predominantes. La primera de todas, la más predominante por toda la Biblia, es la voz de Dios. Y conté un testimonio desafortunado, que no me gusta contarlo, pero tengo que hacerlo. Conté un testimonio de una persona, un pastor muy reconocido, que dio una fecha de cuándo venía Jesucristo, ahora en septiembre, y pues no era así. Y como decía en la predicación, yo no creo que él sea un falso profeta, simplemente que a veces uno escucha la voz equivocada. Y por eso el mensaje tiene que ver con esto. ¿Qué voz estoy escuchando? La segunda voz se llama la voz del interior, la voz del yo. Y esa voz tiene 4 voces que las expliqué todas, y también puse un video acerca de Nicolás Cruz, un hombre que mató a 17 personas, y puse el video de por qué él las mató, por las voces que escuchaba en su mente. Unas voces que le decían, es la voz, aunque él no lo sabe, pero ya eso no lo digo ni siquiera yo, lo dicen las personas que están ajenos a la Biblia, que él escuchó las voces de su corazón, las voces del resentimiento, de la amargura, del odio, y lo llevaron a cometer un acto violento. La idea era matar el salón. Mató 17 y dejó 17 personas heridas. Y él dice, es que yo comencé a escuchar voces. Está la voz del mundo que hablé. Hay una voz del mundo y le dije cómo habla la voz del mundo un poco. Y está otra voz que es la voz de los demonios, que es la que me preocupa, que mucha gente está escuchando y se confunde. La voz de los espíritus, la voz de los demonios, porque la Biblia habla de que los demonios hablan y los demonios traen confusión a las personas. Y no hablé de las otras voces más, porque no las voy a hablar, pero solamente para las personas que toman nota juiciosamente y las tienen ahí. Está la voz de los ángeles, que habitualmente esa voz es una voz que es para pocas personas, yo me atrevería a decirlo, porque cuando un ángel viene a hablar algo es porque es un mensaje muy específico. Y yo no creo que a todo mundo Dios le hable a través de un ángel, pero en la Biblia está, en el Nuevo Testamento, porque todo lo que estoy enseñando es basado en el Nuevo Testamento. Y ahora le voy a decir por qué. Porque hay cosas que pasaron en el Antiguo Testamento y la Biblia no estaba completa, pero ya la Biblia está completa. Pero aún así, Dios en el Nuevo Testamento habló, y habló muchas veces a través de ángeles. Otra manera como Dios habla es a través de los hombres, que esa es una de las que es más peligrosa también. La voz de los hombres, hay 2 tipos de voces en los hombres. Hay una voz de consejo normal, sabio. Hay gente que no es cristiana, que no tiene el temor de Dios, pero tiene consejos buenos. Y esa voz a veces es importante. De pronto usted se encuentra con una persona, usted quiere emprender, un ejemplo, trayendo importaciones de la China. Y usted no sabe, y de pronto hay alguien que ya lo ha hecho y le da unos buenos consejos a usted. Eso es un consejo de un hombre bueno. O posiblemente usted quiere perder peso y alguien ya lo perdió y usted le dice, mire, le voy a dar unos consejos, ¿cómo hice yo para perder peso? O tal vez usted dice, mire, yo quiero poder irme a vivir a un nuevo lugar distinto, pero estoy buscando a alguien que me dé unos buenos consejos. Y hay gente que habla buenos consejos. Pero la Biblia también habla de gente que da malos consejos. Y yo no sé por qué la gente tiene la tendencia a ponerle los oídos a la gente que da malos consejos. Consejos engañosos, consejos equivocados. Y la gente tiene una sensibilidad
maligna a escuchar lo incorrecto y no escuchar lo correcto. Pues usted mire a un niño desde pequeño, le cuesta escuchar el consejo sabio. Le gusta aprender ¿cómo? A través del palo. Desde niño como que hay una tendencia a coger como que el camino más difícil. Entonces, y hay una más que la Biblia habla, que Dios habla a través de la sabiduría. Su voz se da a través de la sabiduría, que viene de Él, por supuesto, no a través solamente de un buen consejo de alguien. Esas son las 7 voces predominantes, no son las únicas, hay más. Pero hoy, que es mi tarea, es la que yo quiero que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Hoy no voy a decir cómo aprender a escucharla, sino cómo le habla a Dios. En la predicación pasada hablé de 7 formas como le habla a Dios. No sé si voy a alcanzar, pero le quiero dar 9. Estas son enseñanzas porque yo quiero que la iglesia aprenda a escuchar la voz correcta. Y para escuchar la voz correcta usted tiene que ser entrenado en cómo escuchar la voz. Porque si usted comienza a escuchar voces equivocadas, usted puede perderse en el camino y puede tomar decisiones equivocadas, que es lo que más buscamos. O sea, todos nos podemos equivocar. Hace parte de la vida equivocarse. No es que no nos vamos a equivocar. Pero le quiero decir que entre menos se equivoque, mucho mejor. Y le quiero decir a las personas que ya tienen 30, y le quiero decir a las personas que tienen 40, y le quiero decir a las personas que tienen 50, y a las que tienen 60, y a las que tienen 70, que entre la edad vaya más para allá, es más difícil equivocarse. Porque si se equivoca, el daño es mayor. Cuando usted tiene 15 años o 10 años se puede equivocar y el daño no es tan grande. Pero si usted se comienza a equivocar desde los 30 para arriba, el daño es mayor. Porque el margen de error tiene que irse mermando a medida que la edad va aumentando. A veces me han venido a consultar personas muy adultas que pasan 70 años que quieren tener novio. Yo le digo, está bien que usted quiera rehacer su vida, pero usted no puede hacerlo como una niña de 15 años. ¿Me está haciendo entender? Porque usted ya no tiene 15 años, si no lo sabía. Su margen de error, ¿qué es? ¿Es o no es? No hay más. Tranquilos. Ya la esposa le decía a una persona que yo estuve en un matrimonio de una persona que le oró, dijo, yo me voy a casar cuando tenga 76 años. Y todo el tiempo se guardó y se casó a los 76 años. Y yo hice parte de la boda con un señor de 80 años. Y dijo, ya no sirvo más, porque sirvió hasta los 76 años. Así como lo planeó, así como lo oró, así se dio, a los 76. Así que yo digo, bueno, no está mal. Pero lo que estoy diciendo es que en la medida, por ejemplo, si usted a los 15, a los 20 hace negocio, pierde plata, le hace, vuelve y se levanta. Pero perder plata a los 50, 60 años y volverse a levantar no es fácil. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Esto es como el embudo. Al inicio es grande y cómo termina después. Entonces, en la medida que usted vaya aumentando la edad, tiene que mermar todas las posibilidades de tomar malas decisiones. Porque usted está arriesgando ya demasiado su vida, su familia y un montón de cosas. Usted ya no puede andar para arriba y para abajo de iglesia en iglesia. Tiene que asentar cabeza. Porque si no va a llegar que es adulto y nunca echa raíces en ningún lado. Porque en todos los lados algo no le gusta. Y el problema ya no es la iglesia. ¿Quién es? ¿Me hago entender? Porque en la medida que pasan los años, usted necesita escuchar la voz de Dios. Por eso yo le digo, la gente me dice, no, yo quiero mirar a ver. Yo le digo, tranquilo, usted no tiene que mirar, tienes que ir a orar. Y le pregúntele a Dios. Y si no es acá, no hay problema, váyase para otro lado, pero escucha a Dios. Porque usted necesita es buscar la dirección de Dios. No es que le gusta y que no le gusta. Entonces, por eso para mí es tan importante escuchar la voz de Dios. Y el mundo está hablando fuerte. Y ya di toda una parte del mundo en la primera predicación, que no voy a hablar acerca de las 7 voces del mundo. A través de la política, a través de las finanzas, a través de la educación, a través del entretenimiento, a través del arte. Bueno, se me olvidó la otra más. El mundo habla. Y cada uno es adiestrado y adoctrinado de acuerdo a esto. Así que hoy quiero decirle cómo Dios habla.
y quiero soportárselo y solamente voy a usar un libro de la Biblia y es Hechos de los Apóstoles. Los que vienen los miércoles estamos estudiando Hechos de los Apóstoles, así que a mí me gusta tomar un libro y darle hasta sacarle todo el jugo posible, porque Dios le habla las veces posible que tenga que hablar. Entonces, el mensaje hoy se llama ¿Cómo Dios puede hablarnos? Pero antes de eso le voy a decir ¿por qué es tan importante escuchar a Dios? Hay muchas cosas, pero muchísimas, pero le voy a responder con la Biblia. ¿Por qué es tan importante escuchar a Dios? Dice Hechos de los Apóstoles 9:31, dice, entonces las iglesias, ¿cuáles son las iglesias? Pues somos nosotros, no son las paredes. Las iglesias tenían ¿qué? Paz. Este año prediqué este texto, duré 4 semanas hablando de este texto. Dice, tenían paz en toda Judea, en Galilea y ¿a dónde más? Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Ahora Dios nos habla a nosotros a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está hablándonos ahora. Y en Jesucristo, eso dice Hebreos. En el Antiguo Testamento hablaba Dios Padre, pero en el Nuevo Testamento habla principalmente es Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y dice aquí que la iglesia tenían 4 cosas que expliqué en una predicación. Tenían paz, eran edificadas, andaban en un temor reverente y eran fortalecidas. La palabra fortalecidas aquí es paraclesis. Y eran fuertes, eran ayudadas, eran auxiliadas, eran amparadas por el Espíritu Santo y crecían numéricamente. Acá se daban 5 cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo provocaba. ¿Y cómo lo provocaba el Espíritu Santo? ¿O cómo provoca el Espíritu Santo? Paz, edificación, temor, es a través de hablarnos. Y el Espíritu Santo escoge 9 métodos para hablarnos. Hay más, pero yo quiero hablarle de 9. Podría usar 10, pero creo que el tiempo no nos da, así que voy a hablarle de los 9 métodos. Porque cuando usted está escuchando al Espíritu Santo es todo distinto. No sé cuántas veces en mi vida he escuchado al Espíritu Santo de manera trascendental, para cosas muy importantes, para mi vida y para la vida de otras personas. Muchas veces que no quiero llenar la predicación de testimonios, sino quiero llenar su corazón de la palabra, que es más importante. Pero quiero decirle que es tan importante escuchar la voz de Dios. Para mí, esta es de las cosas más importantes de mi vida. Esto es lo primero, número 1, cuando voy a escuchar a Dios, todos los días. Es poder escuchar algo de Él. Ir a hablar con Él porque yo quiero escucharle, quiero saber qué Él me quiere decir. Y después les voy a hablar cómo escuchar, cómo aprender a escuchar a Dios, cuáles son los secretos para esto. Así que la primera manera como Dios nos habla es a través de las Escrituras. Ustedes tienen que tenerlo súper claro eso. Dios quiere hablarnos a través de su palabra. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 42 dice esto. ¿Qué dice? Todos los creyentes, ¿esto es para quiénes entonces? ¿Para quién es la voz de Dios? Para nosotros. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿A qué se dedicaban ellos? A las enseñanzas, a estudiar, a leer la palabra de Dios. Porque a través de la palabra es que Dios nos va a hablar. Dios escoge hablarnos y el método principal, se lo dije en la primera predicación, se lo digo en esta segunda, el 80%, y si no es más lo que Dios le va a decir a usted, Él va a usar la Biblia. Él va a usar la Biblia para hablarle a usted. Por eso es tan importante entenderla, conocerla. Para eso tenemos muchas maneras de poder demostrar por qué la Biblia es cierta y una serie de cosas y factores para que la gente pueda crecer en esto. Miren lo que dice más adelante, Hechos 17, 16. Dice así, una de ellas era ¿quién? De la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios, y mientras no se escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó, ¿qué dice la Biblia? Mientras Pablo enseñaba, ¿qué? Las Escrituras. Cuando Pablo estaba enseñando, esta es una comerciante que tenía temor de Dios, pero no tenía a Cristo. Una comerciante por la cual posiblemente entró el evangelio a una región de Asia Menor que se llama Tiatira. Esta es una región y a través de ella todos creemos que esta es la primera misionera. Ella un día fue a escuchar a Pablo y Pablo estaba enseñando las Escrituras. Y cuando le escuchó hablar a Pablo, Dios abrió el corazón, porque Dios usa las Escrituras para hablarnos y le va a abrir usted el entendimiento para que las comprenda. Porque es lo que tenemos que hacer. Por eso en las iglesias donde no hablan de la palabra me preocupa. Este no es el método que a mí más me gusta. A mí me gusta hablar y hablar porque tengo todas las cosas
ahí almacenadas, pero yo quiero que usted aprenda a leer la Biblia, aunque nos demoremos un poquito más, porque la gente no conoce la Biblia. Y necesitamos que usted conozca la Biblia, porque Dios nos va a hablar a través de su palabra. Más adelante dice en Hechos 16, dice así. Bueno, después de ello dice la Biblia que no solamente ella fue impactada por las Escrituras, sino que ella, toda su familia fue salva a raíz del testimonio que recibió de las Escrituras. Más adelante en Hechos 17, dice así. Y como era de costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga durante 3 días de descansos seguidos. ¿Qué era para costumbre de Pablo? Cada vez que había una oportunidad de días de reposo, ¿qué es lo que hacía? Iba de una vez a las sinagogas, que eran como las iglesias, y dice, y duró 3 días de descansos seguidos, y usó, ¿qué usó? Para razonar con las personas. O sea, Dios nos va a hablar a través de la palabra. Por eso usted necesita conocer la palabra. Yo antes quería defender la palabra a muerte, después entendí que la palabra se defiende sola y Dios la defiende sola. El Espíritu Santo es el que se encarga. Yo trato a veces de tener argumentos porque los tengo para demostrar que la fe es verdadera y que la Biblia es verdadera. Pero he aprendido que Dios, lo que yo tengo que hacer es hablar la Biblia y Dios se va a encargar de hacer el resto. Porque la palabra nos va a hablar y Dios va a usar la palabra. En otra ocasión y en otro contexto tal vez explicaré cómo lo hace de manera especial Dios. Lo segundo que Dios nos va a hablar, la segunda manera como Dios nos va a hablar, bueno, ahí dice, y explicó las profecías y demostró que Jesús es el Mesías y que tiene que sufrir y resucitar de entre los muertos, decía Jesús, de quien habló el Mesías. O sea, Pablo lo que hizo es a través de las Escrituras demostrar que Jesucristo es el Mesías. Que sí que las Escrituras se explican solas. Lo que necesitamos, ¿qué es hacer? Pues estudiarlas, aprenderlas, conocerlas, porque a través de ellas Dios nos va a dar testimonio acerca del mismo, de nuestra salvación, de nuestra redención, y Dios va a dar testimonio de todas nuestras vidas. Entonces, número 1, Dios va a hablarle a usted. ¿Cómo le va a hablar? Espero que tenga una Biblia o la descargue, es gratis, usted la puede descargar en su celular. La que más recomendamos es Mi Biblia, que me parece una excelente Biblia. Tiene para que si usted quiere leerla en italiano, la pueden en italiano. Para los que hablan en inglés, la pueden leer en inglés. Y las que quieren varios idiomas, pues lo pueden hacer. Ahí está todo gratis en una Biblia que se puede descargar. Se llama Mi Biblia. Así que usted puede entrar a una app y puede descargarla. No le cobran nada. Solamente, aún si no tiene datos, puede descargar la Biblia en un lugar que tenga datos y ya después sin datos la puede leer. Así que es maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que necesita usted? La Biblia. Número 2, ¿cómo Dios ha elegido hablarnos? ¿A través de qué? De sueños. Dice Hechos 2:17, dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos, hijas profetizarán, sus jóvenes que tendrán, y sus ancianos tendrán no sueño, sino sueños. Porque Dios va a hablar ¿cómo? ¿A través de qué? De sueños. Los que vienen los miércoles saben que estoy hablando un poquito de sueños. Después le voy a explicar por qué es que Dios no le habla a tanta gente en sueños, aunque debería hablarle a mucha gente en sueños. Pero mucha gente no está lista para escuchar sueños precisamente por su inmadurez espiritual. Si crecieran, Dios le hablaría mucho a través de sueños, porque una de las manifestaciones del Espíritu Santo para hablarnos es, acá hay 3: profecía, visión y sueños. Dice así Hechos 16, versículo 9. Cuando Pablo no sabía qué hacer y estaba en una encrucijada, y se lo va a mostrar porque él quiso hacer un montón de cosas, quiso moverse para un lado, quiso moverse para otro lado, y el Espíritu se lo impidió. Ahora lo vamos a leer en otro texto. Dice, esa noche Pablo tuvo una visión. Aquí la palabra es una mezcla entre visión y sueño. Puesto en pie un hombre de Macedonia al norte de Grecia, le rogaba diciendo, ven acá. ¿A dónde? Él quería coger para otro lado y no se lo permitía el Espíritu Santo. Y la gente que es sensible al Espíritu Santo no se pone a llorar porque las cosas no le salen, sino más bien que lo que van a hacer, van a ir a buscar a Dios y decir, ¿por qué no están saliendo? ¿Por qué no están saliendo? ¿Será que yo las estoy forzando? Y ahora te lo explico en otro texto. Y lo que hizo él fue que siguió orando, y una noche tiene un sueño con una visión, y en esa visión, en el sueño, ve a un macedonio que le dice, ven acá y ayúdanos. Y él entendió que Dios le estaba ¿qué? Hablando. Este miércoles di un sueño, y continuamente Dios he visto que me ha hablado en sueños y le quiere hablar a todos en sueños, por eso no es exclusivo de alguien.
Solo que usted necesita crecer para poder tener eso en Dios, porque Dios se lo quiere entregar. Porque mucha gente me vive consultando sueños, pero muchos de estos sueños lo siento que no son sueños humanos, no necesariamente son sueños divinos. Y otros posiblemente sí son divinos. Pero yo creo que Dios nos quiere hablar a través de sueños. Amén. Lo tercero, Dios nos quiere hablar a través de visiones. Entonces, número uno, Dios nos quiere hablar a través de la palabra. Dios nos quiere a través de ¿qué? De sueños. Dios nos quiere hablar a través de visiones. La pasada expliqué cuál es la diferencia entre sueños y visiones. Primero, los sueños se dan en un estado inconsciente, cuando usted está dormido. Y las visiones regularmente se dan en un estado consciente, cuando usted está despierto. Las visiones no es como una pantalla de cine que usted está viendo todo, pero son imágenes que usted ve cortas, 3, 4 segundos. Hay gente que ha tenido visiones mucho más largas, 3, 4 segundos, donde pasan muchas imágenes del futuro, del pasado, pero especialmente siempre me doy cuenta que las visiones vienen hacia el futuro. Es mostrarnos el cuadro de lo que está por pasar. Muchas veces he tenido esto, de que he estado orando con los ojos cerrados y de repente comienzo a ver rápidamente imágenes de ciertas cosas, de ciertas personas, de ciertos lugares, porque Dios va a hablar. Y yo digo, Dios va a hablar. Y miren lo que dice la Biblia en Hechos acerca de las visiones. Ahora bien, había un creyente. ¿Quién es? Un creyente. ¿Para quién eran las visiones? Yo quiero que a usted le quede claro eso. No quiero ser despectivo y decir, la gente de afuera no puede tenerlo, o la gente que no es cristiana no puede tenerlo. Lo que pasa es que eso es un don de Dios y tiene un propósito. Dice, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló, ¿en qué? Y lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. 11. El Señor le dijo, ve a la calle llamado derecha. Preciso, le está dando las indicaciones. ¿Cómo llama la calle? No es a la derecha, se llama derecha. Dice, a la casa de un tal Judas. Cuando llegues, pregunta por el hombre de Tarso que se llama Saulo. Y en ese momento él está orando. ¿Cómo le dio todo? La visión. Vaya a la derecha, a la casa de un Judas. Ahí hay un tal Saulo. Y cuando tú llegues, lo vas a encontrar ¿cómo? Orando. Quiere decir que las visiones están mezcladas con voces. O a veces solo son imágenes. Se dan así. Mire lo que dice. Le he mostrado a un tal Saulo. ¿Cómo le mostró? No, este es otro. Le he mostrado en visión. Entonces mire cómo que pasa. Ananías está orando. Mientras está orando, conscientemente tiene una visión y le dice, hay un tal Saulo que está en el lugar derecho, en la casa de Judas. Él está orando. Y por este lado está el tal Saulo que está orando y tiene una visión. Dice a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Dios le dice a Saulo en una visión, va a entrar un hombre que se llama Ananías y él te va a poner las manos y tú te vas a sanar. ¿No le parece maravilloso? Lo que pasa es que eso se perdió porque no hay espiritualidad. Pero cuando comienza a ver la espiritualidad en acción, estas cosas pasan. Usted puede escuchar cosas tan precisas, tan claras, porque Dios las va a decir. Porque Dios no juega, como decía Albert Einstein, Dios no juega a los dados, Dios no juega al azar. Lo que Dios habla de manera precisa para nuestras vidas. Miren lo que dice otro pasaje bíblico en visión. Hechos 10. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado ¿cómo? Quien era un capitán romano. Esta es una persona muy importante dentro del ejército romano, del regimiento italiano. Versículo 2, era un hombre devoto, temeroso de Dios, a pesar de que no era creyente, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios ¿con qué? Hasta ahora, si usted le pone cuidado, toda la gente que Dios le habló estaba orando. Para que vayan aprendiendo cómo es la dinámica. 3. Una tarde, como a las 3,
que a esa hora pareciera que nadie ora, tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba a Cornelio, le dijo el ángel. Entonces aquí se mezcló visión y en la visión viene un ángel. ¿Por qué un ángel? Porque él no sabe discernir todavía quién es Dios. Y le habla y le dice, manda a llamar a un hombre que se llama ¿quién? Pedro. Por eso que quiero que lean la Biblia, porque confunden a Abraham con Noé y Noé con Adán, y no es nada de esas cosas. Por eso es que quiero leer. Yo me di cuenta que la gente no leía la Biblia, pero la hago leer. A mí no me gusta esto, pero me toca como escuela dominical. Vamos a leer versículo por versículo. Entonces le dice, va y manda a llamar a un hombre que se llama Pedro. Y Pedro estaba a las 3 de la tarde reposando y de repente tuvo una visión. Y unos animales bajaron y él le dijo, mata y come. Y dice, no mato y no como porque no esto, aquello. Y después le dice, ve ahora, van a venir unos hombres y tienes que ir a la casa de Cornelio. O sea, Dios prepara todo cuando es así. Porque este es el tiempo donde Dios quiere activar eso. Por eso estoy hablando de esto. Pero eso hay que prepararse. Primero en entender cómo lo hace Dios, prepararse en carácter, en entendimiento, porque Dios nos quiere hablar. Porque es la única manera de movernos a otra estación de nuestras vidas. Porque la gente da por hecho de que lo que usted sabe, eso es. Ese es el problema que yo veo en mucha gente. La gente da por hecho que lo que sabe es, y posiblemente lo que usted sabe no es. O si es, ya no es para ahora, es para otra estación de su vida. Ahora es otra cosa. Ahora Dios está haciendo otras cosas que Dios quiere movernos a otras cosas distintas. Entonces Dios nos habla a través de ¿qué más? Visión. Entonces vamos a hacer el repaso. Escrituras, sueños y visiones. Vamos a 4. Ahora vamos a lo más terrenal, pero lo más clave, que es como Dios va a hablar más. Al espíritu humano. Dios va a hablar a su espíritu. Después de las escrituras, para mí esta es la más clave. Yo nunca en mi vida, yo he escuchado todas las voces de Dios menos una, la audible. Yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Conozco gente que la ha escuchado. Yo he escuchado de todas las maneras la voz de Dios. Visiones, en revelaciones, en sueños, a través de ángeles, varias cosas, pero nunca he escuchado audiblemente. La voz que yo más he escuchado después de las escrituras, ¿qué es? Es la voz a mi interior. A esta voz le llaman los impulsos internos o la voz interna del Espíritu a nuestras vidas. Entonces, no, sigamos. Los impulsos internos o la voz interna. No es la voz de su yo, es el Espíritu Santo hablándole a su voz interior, a su espíritu. Son los impulsos divinos dentro de su espíritu moviéndolo. ¿Dónde está eso? Hechos de los Apóstoles. Dice así. Ponga el 39, por favor. 7:39. Dice la Biblia, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate al carro. Le dice textualmente la Biblia así. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate. Bueno, no está, pero no importa. Dice así la Biblia. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate al carro. Esa voz o puede ser audible, pero la gran mayoría de voz ha venido es al interior, que Dios a usted le dice, acércate a esa persona. Acércate o ten cuidado de esto. Hay una voz interior que comienza a ministrarnos su dirección. He escuchado la voz de Dios interna para muchas personas y también para mi vida. Y es el Espíritu Santo hablando acerca de lo que Él quiere decirnos. Mire lo que dice Hechos 16, lo que estaba hablando ahorita de Pablo. Bueno, el Hechos 10:19 dice así. Entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, el Espíritu Santo le dice, 3 hombres han venido ¿a qué? Pablo trata de entender la visión, Pedro, pero no lo puede entender, así que el Espíritu Santo le dice, 3 hombres han venido a buscarle y le dice, desciende, no tengas temor de ir con ellos porque yo quiero hablarle y todas esas cosas. ¿Cómo pasan todas estas cosas? No necesariamente es porque una voz está hablándole al oído, porque eso es lo que la gente se confunde. La gente piensa que cuando hablamos de voz de Dios, estamos hablando de que hay una voz que nos está hablando al oído todo el tiempo. Es más, cuando una persona escucha mucho eso, me preocupa, porque ya yo he visto eso de gente cristiana que eso es que yo escucho una voz al lado de mi voz todo el tiempo. Y digo, uy, eso me preocupa mucho. Porque regularmente, todos estos años que yo llevo, yo he escuchado, no sé con cuántos hombres de Dios he compartido
y les he escuchado. Y yo creería que de 100 hombres de Dios, 2 o 3 han escuchado la voz audible de Dios. Que la hayan escuchado decir una voz como yo estoy hablando, hey, esto, lo otro. Puedo decirle que de 100 hombres, 3, 4 yo puedo decirle que ellos han dicho que han escuchado la voz de Dios. Así. Entonces, ¿dónde habla el Espíritu Santo? A su interior. Es una voz muy interna que le habla, que pone pensamientos, que trae impulsos divinos hacia nuestras vidas. Entonces, esa va a ser muy clave. Cuando una persona muy en el fondo no tiene una convicción, o lo que le llamamos nosotros una certeza, una paz, yo le animo que usted no lo haga, así su mente y sus emociones estén en paz. Si su mente y sus emociones están en paz, pero su interior, muy en el fondo, hay algo que usted como que no le cuadra, yo de usted voy a revisar otra vez, porque ese tal vez de que no me cuadra, puede ser que Dios diciéndole muy internamente a su espíritu, por acá no es. Eso ha pasado muchas veces. No sé cuánta gente me dijo que compráramos este lugar enseguida. No sé cuántas personas. Hasta bueno, nos ha faltado fe, pastor, como quien dice, no nos ha faltado, no, le ha faltado fe a usted. ¿Por qué no ha comprado este lugar enseguida? Por una razón, porque siempre que lo quería hacer, había algo muy internamente que no me dejaba en paz. Con esa señora me reuní como 3 veces a decirle, bueno, ¿cómo es el negocio? Hasta que un día me dijo, no, usted siempre me llama y no sale con nada. Por lo mismo, porque yo no puedo dejarme llevar por la presión de los seres humanos. Por eso la gente toma malas decisiones. Y orando yo siempre tenía una inquietud de decir, este no es el lugar, por más que pareciera que sí, que era derribar las paredes y hacer una sola cosa. Y ya después le voy a decir por qué también. Y así me han pasado muchas cosas en la vida, porque internamente hay algo que me quita la paz. Y cuando me la quita, por más que razonalmente el precio se acomode, sea fácil comprarla, todo, no quiere decir que tengo que hacerlo. Porque hay una cosa que yo he enseñado y la aprendí del apóstol Pablo. No todas las puertas que se abren son de Dios, y no todas las que se cierran las cerró el diablo. Porque la gente dice, si es de Dios todo se le va a dar. No, no siempre es así. Y no siempre que se cierra una puerta, si se cerró es porque no era de Dios. Posiblemente la cerró el diablo o la cerró Dios. Es ahí el tema de aprender a escuchar a Dios. Quinto, la voz de las circunstancias. Una vez más, ¿cuáles son las voces? ¿Cómo Dios va a hablarle a través de las escrituras? Dios va a hablarle a través de un sueño, de una visión. Y Dios puede hablarle a través de ¿qué? Que es como lo más va a hacer. En otra ocasión voy a hablar más de este cuarto punto. Dios va a hablar a través a su espíritu humano. Dios va a hablar ahí. Y yo le puedo mostrar varios pasajes bíblicos que fueron más Dios hablando al interior de las personas. Espíritu Santo ministrándoles al interior de ellos. Quinto, a través de las circunstancias. Dice Hechos 16, luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y ¿qué más? Porque el Espíritu Santo, ¿quién? El Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Ellos querían ir a la provincia de Asia, pero ¿qué pasó? El Espíritu Santo, ¿quién? El Espíritu Santo, ¿quién? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Dios les había impedido que predicaran. ¿No le parece contradictorio? Es que no iban para un bar. ¿Para dónde iban? A predicar. Y uno dice, bueno, pues predicar es bueno donde uno vaya a hacerlo. Pero dice el Espíritu Santo, digo, allá no. Allá no. No es el momento. ¿Cómo lo hizo? Miren lo que leímos en el versículo 7. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo, ¿qué dice? El Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Aquí existen 3 posibilidades, pero 2 más. Una fue a través del testimonio interno que le habló Dios, es decir, por ahí no es. Otra que puede ser a través de un don de profecía, de que alguien habló. Y la tercera, que es la que varios creemos, y es
se presentaron circunstancias que no fueron favorables para que ellos fueran hacia allá. Por decir así, vamos hacia allá, estamos esperando los buses y no llegaron. Y lo hemos intentado otra vez y no llegan y se dañó la carretera, pero es que tenemos que ir, hasta que entendieron que el Espíritu Santo le está diciendo, por ahí que es, no es. Pero como usted sabe qué pasa cuando uno le dice no, eso lo expliqué la vez pasada. ¿Por qué se activa el no internamente? Porque es la voz del yo. Cuando expliqué la clase de voces, la voz del yo se activa cuando le dicen no. Entra en una terquedad y comienza a buscar el camino equivocado. Entonces el apóstol Pablo, que es un hombre sensible, logran entender que si Dios ya 2 veces le está diciendo a través de las circunstancias que no, es que no. Cuando alguien le dice a uno, mire, yo creo que por ahí no es. 2 le dicen, mire que por ahí no es. Y otro viene y le dice, yo usted lo pensaría. ¿Qué le está diciendo Dios? Piénselo, medítelo, posiblemente por ahí no es. Porque Dios va a hablar a través de ciertas circunstancias. A veces la gente está orando y orando para que ciertas cosas cambien. Dice, pero ¿por qué no cambian? Yo oro, yo le he pedido a Dios. Tal vez a través de ese silencio, Dios le está diciendo, hay algo que yo quiero hacer. Y por ahí no es. En la Biblia hay un silencio de casi 500 años. Si usted no lo sabía. Entre Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, y Juan el Bautista, pueden haber 300 a 500 años donde Dios nunca volvió a hablar. ¿Por qué no volvió a hablar? Porque el pueblo había entrado en una resistencia y Dios a través del silencio le estaba dando un mensaje, y es, hay algo que no me está gustando de lo que ustedes están haciendo y por eso no les hablo. Porque a veces las circunstancias lo quieren a uno mover para decir, ¿qué me quiere decir Dios? Yo no creo mucho en cosas de señales. Ay, si viene vestido de rojo es para mí. Yo eso casi no, esas cosas no las predico. Por eso no tengo entre las 9 señales, porque no me gusta eso. Porque las señales son del Antiguo Testamento, principalmente en el Nuevo no aparecen casi. Son del Antiguo. Entonces, hacer del Antiguo se vuelven complicadas. Cuando la gente dice, ay, si me regalan esto es para mí. Eso es de Dios para mí, y posiblemente puede ser una casualidad demoníaca que le traiga una confusión maligna y usted termine mal. Así que no creemos en señales, creemos en circunstancias, porque Dios sí utiliza circunstancias. Así que Dios nos puede hablar a través de una circunstancia, una adversidad, una puerta cerrada, aún a través de puertas abiertas. Porque Dios también no solamente nos habla a través de las cosas difíciles, también nos habla de decir cómo hemos sido bendecidos y nos ha ido bien. Pero ahí a veces, a pesar de que nos ha ido bien, no podemos escuchar a Dios porque el relativo éxito nos confunde y no aprendemos a ser agradecidos con Dios. Entonces Dios va a usar otras circunstancias para hablar nuestras vidas, y ahí sí estamos listos para captar su atención. 6, Dios nos va a hablar a través de otras personas. Es muy importante tener al lado de la vida de uno gente clave. Yo lo creo así. No son 20 ni son 30, esos son 1, 2, 3, son un montón. Pero usted necesita unas 2, 3 personas claves en su vida. Lo aprendí desde que fui joven, lo sigo viviendo, y yo trato de tener al lado mío personas. Por eso acerco gente al nivel, para mi vida acerco gente adulta, no tanto gente joven, para hablarme, para enseñarles a todos, pero para hablarme a mí he escogido gente adulta, gente de 70 años, de 60 años, gente que ya tiene una madurez espiritual, que tiene un trajín espiritual, que ha vivido y tiene 1000 batallas y que saben de esto. Esos son la gente que son, digamos, nuestros mentores. Son personas que en algún momento levantamos el teléfono y decimos, vamos a hablar, quiero decirle esto, está pasando esto. ¿Por qué? Porque todos necesitamos personas claves. Es una bendición en la vida encontrar una persona ungida al lado suyo, una persona llena de Dios. Es una tremenda bendición de Dios. ¿Por qué? Miren lo que dice la Biblia. Cuando Pablo estaba enredado
y no sabían ministerialmente qué hacer. Mire qué le pasó. Entre los profetas y maestros, que yo creo que esta es la combinación perfecta, que hoy en día yo no veo mucho profeta, y estoy como hastiado de tanto profeta, pero veo pocos maestros, porque la combinación perfecta es profetas con maestros. Dice, de la iglesia de Antioquía, de Siria, se encontraban ¿quién? Lucio, compañeros de infancia del rey Herodes, bueno, que está diciendo una descripción. ¿Y quién más estaba ahí? Saulo. Saulo no era todavía, Saulo era todavía alguien que estaba ahí como buscando qué es lo que quería Dios para su vida. Y versículo 2 dice, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor, acá está otra clave, ¿a dónde habla Dios? En medio de la adoración, y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para un trabajo especial, el cual yo los he llamado. Cuando ellos no sabían qué hacer, se levantaron hombres de Dios y les hablaron de parte de Dios. Dicen, Pablo y Bernabé fueron llamados para una cosa muy especial y fueron apartados para hacer la tarea que Dios tenía para ellos. Más adelante dice, bueno, que así que después de pasar unos días con ellos, oraron y los enviaron, porque ya encontraron el propósito. ¿Quién los desenredó a ellos? Los maestros y los profetas. Esa unión de gente que sabe la palabra, que la entiende, que la puede profundizar, que la puede impartir, y a través de los maestros y la profecía les dijeron, ellos son personas escogidas para un propósito especial, háganlo. Y sus vidas cambiaron a partir de ese día. Este día Pablo ya fue otra persona. A partir de ese momento es que Pablo se convierte en el gran Pablo. ¿Y todo gracias a qué? Que otras personas, primero a él lo ayudó mucho un hombre que se llama Ananías, que ya lo estudiamos. El segundo hombre que lo ayuda mucho a él se llama Bernabé, se convierte en un gran amigo para él. Y las terceras personas que son esta gente, una compañía de maestros y profetas que les dijeron, Dios nos dice que Dios tiene cosas para usted y esto. La vez pasada le decía cómo la gente sabe un poquito la historia de lo de Bukele. Creo que lo dije en un servicio de esto, o en los miércoles, no sé. Pero él comenzó en una alcaldía de una ciudad muy pequeña en Salvador, muy pequeña. Y ahí fue que Dios le habló a un hombre y le dijo que él iba a ser el presidente. Porque una voz, cuando él no quería nada de política, simplemente empezó por un tema ahí Dios le dijo, él va a ser el presidente de esta nación. Gente seria en la palabra, gente que entiende la palabra y que escucha a Dios seriamente y que no juega con esto, va a ser muy clave en nuestras vidas. Mire lo que dice más adelante a Pablo también, que estaba otra vez que no sabía qué hacer, y viene alguien y dice, se acercó un profeta que dice, tomó el cinturón de Pablo y se ató a los pies y a las manos, y luego dijo, el Espíritu Santo declara que de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén. ¿Y qué dice la Biblia? ¿A usted le gustaría esa profecía? Él dice, Pablo está buscando la dirección de Dios y él se va a meter por un camino y se levanta un profeta. Hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con esto. O Pablo desobedeció, ahí está partido dos opiniones. Pablo desobedeció la profecía y la advertencia, y otros dicen simplemente fue una profecía. Y el profeta coge el cinturón y dice, así será atado. Pero mira la respuesta de Pablo, como Pablo sabía que era de él. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos ¿a quién? Que no fuera ¿qué? Pues acaban de escuchar a un profeta que todo lo que profetizaba se cumplía. ¿Y qué le dicen a Pablo? Cuando lo oímos, está diciendo Lucas, y entonces está diciendo, por favor, Pablo, no vaya. ¿Y qué dice Pablo? Pero él dijo, ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor, y ya yo voy. Yo sé lo que me va a pasar, pero igual estoy dispuesto a ir. Porque la profecía puede ser de advertencia o simplemente una profecía de decir, esto es lo que va a pasar y va a ser inevitable y va a pasar. Entonces usted necesita en la vida ¿qué? Personas que tengan dones de Dios para hablarle a su vida, porque va a ser muy importante para esto, el don de las lenguas, el don de la profecía, el don de discernimiento de espíritus, gente que tenga los dones de Dios para hablarle a usted. Si le tenga cuidado con esto,
Porque a veces la gente piensa que es la humanidad de la persona y posiblemente es la voz de Dios hablándole a usted. Lo que usted tiene es que discernirlo. Pablo no está rechazando la profecía. Él dice, yo sé que eso va a pasar, pero no me importa, yo necesito ir a Jerusalén. Entonces, por eso uno necesita, Dios va a hablarle a través de personas claves en la vida de uno. Por eso, órele a Dios que le dé 2 o 3 personas claves a su vida. Personas de Dios que tengan un consejo de Dios, una palabra de Dios, el discernimiento de Dios para poder hablar a su vida. En el Antiguo Testamento dice, donde hay multitud de consejeros sabios, se asegura la victoria. Si usted quiere tener victoria, necesita rodearse ¿de qué? De gente clave. Séptimo. Ya tenemos que ir terminando. ¿A través de qué? Y ahí voy a unir con esto. ¿A través de qué? Dios va a hablarnos a través del consejo sabio. Dios va a usar el consejo de otras personas para hablarnos, el consejo ungido, el consejo del Espíritu. Así que, porque el otro que está hablando a través de otras personas está hablando a través de los dones. Hay gente que tiene dones y eso es clave. Yo sí creo en la profecía. Lo que pasa es que me preocupa con tanta gente hoy que es profeta. O sea, eso es distinto, pero yo sí creo en la profecía. Yo creo que es de verdad. Yo he visto testimonios que son así, que Dios habla, que Dios ministra y que lo que se dijo se cumplió. Y que no están jugando con la gente ni a manipularla, ni a controlarla, ni nada de esas cosas. Nosotros nunca profetizaremos porque aprendemos eso. No profetizamos acerca de con quién casarse, por ejemplo. De eso no profetizamos. Decir usted con usted con usted. No. Porque no se profetiza de eso. Porque tenemos unas normas de profetizar. Porque con quién casarse es una decisión personal. Después usted dice, no, el pastor me dio esa palabra y yo me cayó, yo ni quería, pero miren. Usted tiene que tomar la decisión usted. Con su vida, qué es lo que quiere, qué va a decidir con su vida. En decisiones trascendentales, porque la persona con la cual se va a casar es para toda la vida. Entonces yo aprendí hace muchos años con profetas serios, nunca profetizamos sobre asuntos sentimentales, ni profetizamos asuntos de negocios, a no ser que Dios nos dé una palabra precisa, decir de algo que va a pasar, pero no decir en qué negocio métase. Entonces, y cuando hablamos de consejo, hablamos de esto, dice, pues nos pareció bien, dice, nos pareció bien, ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros, no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos, y hay unos requisitos. Dice acá así, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Quiere decir que ¿cómo se tomó el consejo? Con el auxilio y la ayuda del Espíritu Santo, y con lo que ellos pensaron que era sabio, pusieron unas pautas para la iglesia. Quiere decir que el consejo sabio va a ser muy importante. Yo creo mucho en la consejería. Hay iglesias que no creen en la consejería, yo sí creo. No creo en escuchar a una persona ahí todo el tiempo para que no obedezca nada, pero sí creo que la gente necesita escuchar dirección divina a través del consejo bíblico, a través, como dice Jacobo, a través de la inspiración del Espíritu Santo y el consejo divino. Entonces necesitamos, ¿qué es? Consejo. La Biblia dice en Hechos 27, dice que Pablo hizo un pequeño reclamo, pero firme, a la gente, porque hubo todo un desastre. Dice, la gran tempestad rugió durante muchos días. ¿Y qué dice la Biblia? Se ocultó el sol, las estrellas, hasta que al final se perdió, ¿qué? Toda la esperanza. Mira por qué pasó todo esto. Pónganle cuidado a esto, otra vez, dice, devuélvese otra vez, pues ya va a terminar casi. Esto es lo que yo he visto todos estos años con gente. Dice, la gran tempestad, en lugar de calmarse, siguió subiendo. Comenzó a rugir durante muchos días, al punto que se ocultó el sol y las estrellas. Usted sabe que para navegar en el mar se guían por una estrella que se llama la estrella del oriente. Eso lo hacían las navieras en el pasado. Al no haber estrellas y todo oscuro, ¿qué es lo que está diciendo las Escrituras? Quedaron a la deriva de no saber para dónde ir, porque todo está en tinieblas. Hasta que al final, ¿qué pasó? Todos dijeron, nos vamos a morir. Todo el mundo esperó, porque están en un naufragio, para los que no saben. Y miren lo que dice Pablo en medio de esto. Nadie había comido en muchos tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo, señores,
¿A quién es la reunión? A la tripulación. Señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Oh, esto sí sería para mucha gente. Si usted escucha, su tormenta no estaría como está si hubiera escuchado a tiempo. Por eso una de las cosas que le decimos a la gente, y Dios me dio un sueño acerca de esto en esta iglesia, el miércoles lo dije, no lo voy a decir por no venir el miércoles, de esta iglesia, de cómo hay gente que no escucha el consejo y lo toma a la ligera, y por eso la tormenta para muchos está muy oscura. Pero Dios es bueno, y Pablo oró, y dice el versículo 22, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco sí se perderá. ¿Por qué usted necesita consejo? Porque la Biblia dice, sin consejo el pueblo perece. Sin visión el pueblo se desenfrena. El consejo sabio es visión para una persona en la vida. Lo que yo encuentro cada día más es un montón de gente que no tiene visión. Se levanta todos los días sin una visión de vida. Cuando usted no tiene una visión de vida, pues no le da ganas de hacer nada en la vida. Cuando comenzamos a hacer negocios o a asesorar gente de negocios o gente que sentimental, esas cosas, siempre le pregunto es, ¿qué es lo que quiere? Porque eso depende. No, yo me quiero ganar la vida. Pues eso lo quiere hacer mucha gente en la vida, ganársela. Pero eso no es suficiente. ¿Cuál es su visión? ¿A qué le apunta? Porque de acuerdo a lo que le vaya a apuntar, eso puede cambiar radicalmente qué es lo que sigue para su vida. Cuando una persona está por divorciarse, lo que tengo que decirle, ¿usted se ve con esta persona en 10 años? ¿Sí o no? Si en 10 años no se ve, cuando mira hacia adelante dice, yo no sé. Yo digo, todavía usted no lo tiene claro. Porque yo tengo que saber, si yo al ver con esta persona que hoy vivo, si yo me veo con esa persona 10 años. Si no me veo 10 años con esa persona, quiere decir que algo está mal. Porque hay algo que no me deja tener claro en mi futuro. Entonces, ¿qué es lo que hace el consejo? El consejo no es para decirle a la gente, por eso la gente abandonó la consejería en la iglesia, porque escuchar a un montón de gente que no obedece. Entonces nosotros no hacemos eso, lo que hacemos es poner un cuadro del futuro y decirle, este es el cuadro y yo le animo a que vaya y camine porque este es el cuadro que pintó la Biblia. Si usted lo quiere, este es. ¿Me está haciendo entender? Porque usted necesita gente que tenga el consejo de Dios. Porque el consejo le puede librar a usted de tempestades. Si lo hubieran escuchado, dijo Pablo, esto no tenía que haber pasado. Pero ustedes no lo escucharon a tiempo, cuando se les dijo. Voy a contar un testimonio, uno nomás. Yo un día atendí a un hombre joven que venía de Bogotá y lo estaban buscando para matarlo. Él no me dijo que estaban buscando para matarlo, solo me dijo que tenía muchos problemas. Pero cuando estábamos hablando, comienzan los dones a funcionar. Y por eso me encantan los dones del Espíritu Santo. Porque Dios comenzó a ministrarme, a decir todo esto. Entonces comenzó a decirle, bueno, ¿qué es lo que le está pasando? No, tengo muchas situaciones, yo quiero que ore por mí. Le dijo, no, pero ¿qué le está pasando? Entonces lo habían traído otras personas a la iglesia, él no conoce nada de Dios. Pero yo desde que lo vi, yo dije, este muchacho está en muy malos caminos. Así que le hago una pregunta. Y esa pregunta es, ¿usted vive con alguien? No. ¿Pero vivía con alguien? Sí. Ok. Porque el Señor comenzó a ministrar. ¿Usted ha tenido esposa? Sí. Ok. ¿Cómo se llama su esposa? Porque Dios me dio el nombre. Tal nombre, no se lo va a decir. No, porque la gente especula con esos nombres así, porque me dio un nombre, es bien curioso. Un nombre. Entonces yo le digo, ok, pero usted no vive con ella, ¿cierto? Yo no vivo con ella. Y después consiguió otro hogar, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llama la segunda persona que consiguió? El mismo nombre de la primera. Pero ya no vive con ella. Dijo, no. Es que yo vivía en Bogotá. Entonces ahí vamos a la historia de Bogotá. Entonces le digo, ¿y qué pasó en Bogotá?
usted vivía con alguien. Y ahí ya dudó. Dijo, no sé si vivía. El caso es que comenzamos a hablar y llegamos al punto, para hacerlo corto ya, él, un travesti, lo iba a matar. ¿Qué le hizo? No sé. Pero le dijo, le juro que lo voy a matar. Y le dijo, ¿cómo se llama? El mismo nombre de la esposa, de la segunda novia, de antes se llamaba así, igual. Entonces al final le dije, ¿sabe qué le digo yo? Se verá si lo toma o no lo toma. Usted, si no arregla, lo van a matar. Porque esto es lo que Dios me ministra. Si usted no arregla sus caminos, usted le ha hecho mucho daño a personas, ha traicionado a mucha gente, ha dañado a mucha gente, porque Dios me está dando ese testimonio. Y si usted no arregla su vida, a usted lo van a matar. Esta fue una advertencia, porque le pegaron una puñalada. Pero la próxima no se librará. Y hay gente que cruza el consejo y ahí terminan sus vidas. ¿Por qué? Porque a veces la gente piensa que estamos jugando a adivinar. No estamos jugando a adivinar. Es Dios cuando habla, habla. Y yo quería que él supiera que las 3 relaciones tenían el mismo nombre, para que se diera cuenta que no era ese nombre el malo, sino detrás de eso había un espíritu que lo quería matar. Así que Dios habla. Amén. Y lo último, Dios habla a través de ¿qué más? Entonces ya, vamos a hacer un resumen, tengo 4 minutos, 5 minutos. Dios habla a través de las escrituras. Dios habla a través de sueños, no del sueño, sino de sueños, que es distinto. Visión. ¿Qué más habla? Dios va a hablar a mi espíritu humano. Dios va a hablar a través de ¿qué? De las circunstancias. Dios va a hablar a través de ¿qué? Del consejo sabio, divino. Dios va a hablar a través de la conciencia. Solamente anótenlo ahí, les dejo el versículo. Hechos 17 dice la Biblia que Dios fue el que abrió el corazón de Lidia para que escuchara las escrituras. Ahí está. La palabra corazón en ese texto. Dice, una de ella era Lidia, lo leímos, de Tiatira, comerciante. Dice, mientras escuchaba, el Señor abrió ¿qué? ¿Qué abrió Dios? Mientras ella escuchaba las escrituras. La palabra corazón acá es, abrió su conciencia. Su estado consciente fue abierto. Fue despertado por Dios mientras la palabra es escrita. Hablada. Por eso muchas veces cuando la gente viene a un servicio como estos, hay gente que se va como nada y hay gente que queda muy tocada. Porque mientras yo estoy hablando las escrituras, Dios abre ¿qué? La conciencia para decirle lo que están diciendo es para ti. No lo tomes a la ligera, porque Dios comienza a hablar ¿qué? A la conciencia humana. Posiblemente usted no tenga ni sueños ni visiones, pero sí tiene la conciencia, y todos los seres humanos la tienen. Un poco más gris, un poco más clara, muy blanca, otros muy cauterizada, pero la tienen. Y Dios va a hablar a la conciencia. Y lo último, Dios va a hablar a través de la sabiduría. Yo amo la sabiduría, le pido a Dios sabiduría todos los días, porque Dios habla a través de la sabiduría. La sabiduría tiene la voz de Dios también a nuestras vidas. Y hay un pasaje, con esto termino, Hechos 6. Dice, al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo, ¿qué dice? Muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de ¿quiénes? De los que hablaban hebreos. Todos eran creyentes. La iglesia comenzó a crecer. Eso quiere decir que es inevitable que la gente hable. Siempre hay gente descontenta por algo. Dice, se quejaban diciendo que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. 2. De manera que los 12, los apóstoles, convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron, nosotros los apóstoles deberíamos de ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados de entre ustedes, que estén llenos de ¿qué? ¿Y de qué más? La gente necesita estar llena de sabiduría y a ellos les daremos ¿qué? Esa responsabilidad. Y el versículo 4 termina diciendo, entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la enseñanza y a ¿qué más?
y 5. A todos les gustó la idea, porque acaba de hablar la sabiduría de Dios a través de ellos, y eligieron a Esteban, a Felipe y a todas esas cosas. Se lo digo rápidamente para terminar el servicio, porque esto no es un consejo sabio, esta es la sabiduría de Dios hablando. Porque el diablo mandó un ataque. ¿Y cuál es el ataque? Todos los apóstoles les tocaba hacer la repartición todos los días de la comida. Entonces, por estar repartiendo comida y atendiendo y haciendo cosas diarias, que descuidaron la oración y el estudio de la palabra. Porque la gente piensa decir, pues eso es fácil, pararse a hablar. No es tan fácil como parece. No es tan fácil. Habla cualquiera. Que Dios use a alguien no es para todo el mundo. Y dicen ellos, no podemos hacerlo. Así que, ¿qué hacen ellos? Por sabiduría descubren lo que el diablo está haciendo, y quieren mantenerlos más ocupados haciendo cosas de trabajos para que ellos no oren y no lean, porque si no oran y no leen, ¿qué va a pasar? Se baja la espiritualidad de un lugar, de una iglesia. Así que dice, la segunda decisión que toman, ¿qué es? Alguien haga lo que nosotros hacemos, y escogen a 7. Pero lo que más me gusta, que esto sí es la sabiduría hablando, es que los que escogen son los que están provocando el problema. Porque todos los nombres que aparecen acá son griegos. Felipe, Nicanor y todo eso, Timón, todos esos son nombres griegos. ¿Y quiénes los que están quejando? Los griegos. Entonces, ¿qué hizo la sabiduría? Los que se quejan, háganlos parte de la solución, que ellos atiendan las mesas. Y se acabó el problema, y a todos les gustó la solución. ¿Cómo lo hicieron? Porque la sabiduría habló. Cuando hay sabiduría, hay dirección. Se arreglan los problemas. Muchos problemas no se arreglan porque la gente no tiene sabiduría. Pero para tener sabiduría se necesita tener temor de Dios. Así que démosle gracias a Dios esta noche. Usted va a comenzar a escuchar la voz de Dios. Ahí le estoy dando poco a poco. Lleve los textos, estudie, léalos, repáselos. Padre, te doy gracias esta noche en el nombre de Jesús. Gracias por cada persona que vino a este lugar. Mi oración es que el Dios que trae orden al caos. Tu palabra dice, Dios es un Dios de orden. Todo ese caos, Señor, tú no quieres venir a traer confusión, no nos quieres hablar para dejarnos perdidos. Tú no nos quieres dar sueños que no tienen ningún significado. Esas visiones no vienen de ti, Señor, así. Esas voces confusas que nos siembran miedo, terror, condenación, no son voces tuyas, Señor, son las voces del mundo, las voces malignas, las voces del yo, Señor. Nosotros queremos escuchar la voz. Tu palabra dice, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Señor, levanta de este lugar ovejas que se familiaricen con la voz de su pastor, de su Señor, de Jesucristo. Que ellos puedan escucharte, Señor. Señor, porque yo no puedo darle consejo a todos, pero tú tienes el mejor consejo para ellos, la mejor dirección para ellos. Tú quieres usarlos a ellos como un instrumento para otras personas. En el nombre de Jesús, personas que están buscando dirección en el campo sentimental, en el campo financiero, dirección de si irse a otro país a vivir o quedarse, si cambiar de profesión. Personas que están orando a qué se dedican a estudiar, qué profesión emprender. Aquellas personas que están pasando crisis en el hogar y que no saben qué hacer con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Trae dirección, háblales profundamente, Señor. Aquellas personas que se sienten atormentadas, háblales profundamente. Que cobren ánimo, Señor, porque tú tienes otros planes para ellos. Tú no los llamaste a la condenación eterna, tú los llamaste a la salvación y vida eterna, Señor. Oro por todas esas jóvenes, adolescentes que están en esa crisis emocional, que escuchan la voz del mundo y que el mundo los quiere definir, que ellos puedan escuchar la voz de Dios, escuchar la voz del carácter de Dios, que les dice lo especiales que son para Él, para ti, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús.
Destapa los oídos y dale una especial sensibilidad a tu pueblo para escucharte. Activa en tu pueblo la gracia de tener sueños y visiones, de entender, Señor, la voz de las circunstancias, de atender al consejo sabio y poder discernir cuándo le están dando un consejo sabio. Jesús, en ti confiamos, en ti descansamos. Gracias, bendigo a este pueblo con paz. La paz de Dios esté con ellos, la presencia permanente del Espíritu esté en sus vidas y que ellos puedan ser sensibles a rendir sus corazones y sus vidas a Cristo Jesús. Gracias, el honor es para ti, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor Jesús esta noche.